Hola a todos, yo soy Darwin César Maquera Choquesa, estudiante de la carrera profesional de Computación e Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológica Benjamin Franklin, curso del sexto semestre, y en esta oportunidad voy a hacer una leve explicación sobre acceder desde PHP a una base de datos. Base de datos en la web. La base de datos permite almacenar de una forma estructurada y eficiente toda la información de un sitio web. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una página web hecha por cualquier diseñador web, podemos estructurar información por medio de una base de datos. Aquí tenemos algunas ventajas: proporcionar información actualizada, facilitar realización de búsquedas, disminuir los costos de mantenimiento, implementar sistemas de control de acceso, almacenar referencias de los usuarios. En este esquema básico de un sitio web soportado por base de datos nos muestra más o menos cómo se vendría a ver, ¿no?, cuando accede a base de datos un cliente. Este computador vendría a ser el cliente web, una persona que accede al internet, al servidor web, documentos HTML, servidor de aplicaciones, gestor de base de datos y base de datos. Herramientas de administración PHP-MyAdmin. El PHP-MyAdmin es una herramienta para la administración del servidor de base de datos MySQL. Dispone de interfaz gráficas y es gratuita. Aparte de la interfaz gráfica, el PHP-MyAdmin también tiene lo que es el modo consola, ya que es como la mayoría de las personas lo conocemos como la ventana de comandos de OS. Pasos para su instalación, esto vamos a obviar. Lenguaje SQL. Structured Query Language. Es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con la base de datos. Procedimiento de comunicación con la base de datos. En este gráfico tenemos página PHP, que vendría a ser la página web, ¿no? Orden SQL, base de datos y su resultado. Este es como un bucle más o menos que se retorna. Las instrucciones más habituales son select, insert, y delete, que vendría a ser seleccionar, insertar, actualizar y borrar. En una sintaxis básica, algunos ejemplos de uso en una sintaxis básica, algunos ejemplos de uso, ¿no? Para ello utilizaremos una tabla de noticias con 5 campos, un identificador único de noticia. Los 5 campos vendrían a ser ID, título, texto, categoría y fecha. Las funciones de PHP para el acceso de base de datos MySQL. Acá vamos a tener los pasos para acceder desde PHP a una base de datos con los siguientes. Conectar con el servidor a base de datos. En este caso nuestro servidor vendría a ser lo que es PHP-MyAdmin, ¿no?, por medio del app server, lo que vendría a ser el localhost. Seleccionar una base de datos, enviar la instrucción SQL a la base de datos, obtener, procesar los resultados, cerrar la conexión con el servidor de base de datos. Aquí tenemos las funciones concretas de MySQL que realizan estas operaciones. Son las siguientes: MySQL Connect, MySQL Select DB, MySQL Query, MySQL NumRows y MySQL Fetch Array, MySQL Close. MySQL Connect es conectar con el servidor de base de datos. MySQL Select DB es para seleccionar una base de datos. MySQL Query envía la instrucción SQL a la base de datos. MySQL NumRows y MySQL Fetch Array, obtener y procesar los resultados. MySQL Close, cerrar la conexión con el servidor de base de datos. Conectar el servidor de base de datos. MySQL Connect devuelve un identificador de la conexión en caso de éxito y false en caso contrario. La sintaxis sería la siguiente: $connection igual MySQL Connect servidor user password. En lo que es servidor vendría a ser el nombre del servidor, ¿no? En mi caso que yo uso es el localhost, username, el usuario para ingresar y la contraseña, que vendría a ser el password. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Connection MySQL
MySQL Connect localhost y sin contraseña. Order el mensaje que vendría a salir no puede conectar con el servidor. Y $connection igual MySQL localhost php.php. No se puede conectar con el servidor, el mensaje que vendría a salir. Este es un pequeño ejemplo. Para seleccionar una base de datos, MySQL select db. Significa MySQL seleccionar base de datos. Devuelve true en caso de éxito y false en caso contrario. Acá tenemos la sintaxis. MySQL select db database. Un pequeño ejemplo, MySQL select db lindavista. Vendría a seleccionar la base de datos lindavista, ¿no? El mensaje no se puede seleccionar la base de datos. Envía la instrucción SQL a la base de datos. MySQL --query. Devuelve un identificador o true dependiendo de la instrucción. Sin instrucción se ejecuta correctamente y false en caso contrario. Acá tenemos una sintaxis. $consulta igual MySQL --query. Instrucción conexión. Un pequeño ejemplo, $MySQL igual MySQL query select from noticias connection, que vendría a ser seleccionar todo desde noticias. Vendría a ser la tabla y la conexión. Falló la consulta en caso, este es un pequeño mensaje. Obtener, procesar y procesar los resultados MySQL en un rows SQL Fresh Array. En el caso de que la instrucción enviada produzca unos resultados, MySQL Query devuelve las filas de la tabla afectada por la instrucción. MySQL en un row devuelve el número de filas afectada. Para obtener las distancias filas del resultado se utiliza la función MySQL Fresh Array, que obtiene una fila de resultado en un array asociativo cada vez que se invoca. La sintaxis sería $n filas igual MySQL en un rows, entre paréntesis $consulta, $fila igual MySQL --fetch --array, $consulta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más o menos de lo que nos mostraría de la tabla, ¿no? En lo que es en el navegador web, usando la sintaxis. Bueno, acá estamos noticias, título, texto, ofertas, todo, son 5 campos. La instrucción para seleccionar todo esto es select * from noticias where categoría promociones, que vendría a seleccionar todo desde la tabla noticias, donde la categoría promociones, de la tabla promociones. Acá vemos el ejemplo donde ya están seleccionadas, ¿no?, lo que es el campo promociones de todas las filas, que son 3. Consultas, n filas igual 3. Select * from noticias where categoría promociones, lo que dije hace un instante, seleccionar todo desde noticias where categoría promociones. Y lo último, para cerrar las conexiones con el servidor de base de datos, se usa la función MySQL --close y se cerraría. La sintaxis sería MySQL --closes $connection entre paréntesis. Un pequeño ejemplo, MySQL --close $connection. Bueno, eso sería una pequeña explicación, ¿no? Ahora voy a ver cómo iría la instrucción por medio de mi PC virtual. Aquí vemos más o menos en este editor web cómo iría los pasos de la codificación para acceder a una base de datos. La instrucción if $select MySQL connect localhost after aprenderse. Este sería el servidor, en acá sería el usuario. En mi caso, mi usuario es root y mi contraseña que yo he puesto es 1234. Echo, el mensaje que se va a mostrar: error conectado a la base de datos y un éxito. Y acá tenemos las siguientes sintaxis: if MySQL select database, para seleccionar la base de datos, que vendría a ser prueba, el mensaje, y acá tenemos el resultado: MySQL query select from amigos, que vendría a ser seleccionar todo desde la tabla amigos. Bueno, eso sería todo y espero hubieran
podido entender algo, ¿no? Ya que no soy bueno para esto. Bueno, me despido y gracias por la atención.